El sábado 16 de septiembre de 2017 desaparecen Yilmaz Giraz, al que escucharéis nombrar en este documental como el turco, Mehmet o Antonio. Sandra Capitán, su pareja, la cual se encontraba embarazada de 3 meses cuando ocurren los hechos, y la hija de esta última, Lucía, de tan solo 6 años de edad. Una trama urdida durante semanas que finaliza con sus secuestros y asesinatos. Un enrevesado plan cuyo fin nos lo cuenta la madre de Sandra. Primero quiero decir que desde primera hora pusieron un ajuste de cuentas y esto no ha sido nunca un ajuste de cuentas, y la policía, el grupo de homicidios estaba enterado de que no fue un ajuste de cuentas, porque nosotras no paramos desde el minuto cero de investigar, de movernos, de hacer todo lo que estaba en nuestra mano, ¿sabes? Y le dijimos al grupo de homicidios que el tal Mehmet tenía que mandar ese mismo sábado, tenía que mandar para allá, Eso no da igual, a donde sea. Bueno, tenía que mandar $500,000. Quiere decir que lo que le hicieron a Mehmet y a mi niña Ha hecho un robo. ha sido un robo. Esto no ha sido un ajuste de cuentas. Eso fue una trampa que le hicieron y cayó como un corderito. Pero vayamos paso a paso y desde el principio. Vamos a comenzar conociendo a las víctimas y verdaderas protagonistas de este relato. ¿Cómo era Lucía? Una niña, no es que lo diga yo porque creo que va a estar feo que lo diga yo porque soy su padre, pero es lo que escucho al final de todo el mundo que ha llegado a conocerla, que no le toca nada. Pues una niña bastante alegre, simpática, sobre todo 100% cariñosa, sabía ganarse a todo el mundo con lo cariñosa que era. Y en definidas cuentas, y para definir un poco, es una niña con 6 años. Es que al final yo creo que ahí se resume un poco todo. Al final ni puede ser una niña buena, ni mala, ni mejor, ni peor. Al final es una niña con 6 años como todos los niños pequeños, con toda una vida por delante, que al final se ha cruzado con gente que no deberían de vivir esta vida, por muy duro que parezca, pero ha tenido la mala suerte de cruzarse con estas personas que al final para mí no me sirve de mucho el que me diga, bueno, pues mira, son 25 años que le va a caer de cárcel, ya, pero 25 años, primero 25 años no vale la vida de mi hija. Y si, pensando egoístamente, tú le has quitado a mi hija, tenía 6 años, ¿cuántos años de vida le has quitado? ¿60? ¿70 años? ¿Qué menos que tú pagues por los 70 años de vida que tú le has quitado a mi hija? Pero bueno, según la ley que estamos, al final yo acato lo que hay, que me parece perfecto. Pero no me parece justo que haya una ley que salga tan barato quitarle la vida a una persona. Ya no hablo de un niño, una persona mayor. La vida de una persona creo que vale mucho más que cualquier condena que haya. Y creo que ahora mismo en España no es que tengamos una mala ley, es que directamente no la tenemos. No hay ley en España. Lo estamos viendo cada día, cada telediario, a cada minuto, que siguen muriendo mujeres, niños, padres, madres, abuelos, abuelas. Sigue pasando. ¿Por qué? Porque no hay mano dura, no hay una ley estricta que al menos al que venga después, yo siempre lo he dicho, yo quiero, a mí cualquier condena ya no me va a valer, no me va a devolver a mi hija, nada, me la va a devolver, nada. Pero yo al menos lo único que pedía era, por lo menos,
quiero que se le haga justicia, primero para ella y segundo, para que todo el que venga detrás al menos se lo piense. Ya no te digo que no lo haga, porque al final asesino va a haber siempre. Pero por lo menos que se lo piense, que no tengan tanta libertad como tienen ahora mismo. Tienen muchísima libertad porque, ¿sabes? Porque nos podíamos llevar así 3 días, si quieres, hablando seguido, porque nos vamos a meter en la ley del menor, que tampoco pasa nada. Entonces, al final, resumidas cuentas, le han quitado, en mi caso, le han quitado la vida a mi hija con 6 años. Ellos que van a pagar 20, 25 en un sitio donde no se moja, no trabaja, no tiene gasto. Encima pueden estudiar gratis, lo que los niños en los colegios no pueden, porque tienen que pagárselo todo. Y más duro que eso encima es que todo eso lo pago yo. Yo, con mis impuestos, le tengo que estar pagando la vida al pollino. Pues con eso me acuesto y me levanto todos los días. Todos los días de mi vida hasta que me muera me voy a quedar con eso. De que encima yo le estoy pagando todos los gastos al asesino de mi hija. Todo. Cuando yo tengo que trabajar para poder comer. Y para poder pagar un abogado para que le hagan justicia a mi hija. Pero yo le tengo que pagar los gastos al asesino de mi hija. Para que cuando él salga de la cárcel, porque va a salir, encima cobre el paro. Lo que yo no tengo derecho cuando me quede sin trabajo. Pues eso es el mundo que estamos creando. ¿Cómo era Sandra? Pues Sandra, ya ves, dirá que va a decir ella que su madre no, en la realidad. Sandra, una niña estupenda, una niña que no conocía la maldad, que hoy día es difícil, ¿no? No tenía maldad ninguna, todo era amor, una niña muy sana, muy sencilla, un amor, como hermana, como hija, estupenda. Mi hermana era noble, era una niña buena y siempre a la vera de su madre. Muy noble, muy noble, muy noble. Que no estaba metida en ese mundo, vamos, hablándote claro. No. Mi hermana no, mi hermana ahí no cabía. No, y estaba con él. Que la justicia tenemos el abogado más grande del mundo. Es tardío, pero el más justo y el que no compra a nadie, que es mi Dios. Y esa gente tienen que pagarlo, vamos, además que ya lo veréis. ¿Cómo era Mehmet? Pues como persona era una persona muy cariñosa, muy correcta, era un hombre de palabra y yo siempre le he apreciado muchísimo. Él a mí me llamaba hermana y yo pues casi podría decir que a lo largo de tantos años que hace que le conozco, pues sí, era como un hermano, era una persona que si tenías un problema estaba ahí y conmigo desde luego a nivel personal y a nivel profesional siempre fue absolutamente correcto. Ni con él ni con ninguna otra persona que hubiese tenido contacto o relación con él. Yo no tengo conocimiento de que él nunca se hubiese metido en el más mínimo problema violento ni nada por el estilo. Un hombre normal. ¿Un hombre normal? Un hombre servicial, un hombre que yo sentía que mi hija estaba bien al lado de él. Un hombre serio, un hombre bien, mi hermana se veía bien, mi niña también. Sí. A lo que se dedicara, pero luego como persona era bueno. Sí. Con mi hija era bueno, la verdad. Y con mi nieta. Mi nieta una vez jugueteando con él, le dio un guantazo, le partió las gafas y lo tomó. Hay que ver esta niña que no es muy nerviosa, que tal y cual. Normal, un hombre normal. Normal y corriente. No, yo lo he visto, si te digo 4 veces, a lo mejor te estoy diciendo muchas. Porque yo lo he visto solamente el tiempo de que yo, por ejemplo, tenía que ir a recoger a mi hija
y a lo mejor venía él conduciendo el coche con la madre y la niña, y yo me acercaba y la madre salía del coche, pues a la niña me la daba y yo a lo mejor lo veía de lejos y poco más, que tampoco es que yo no... Como una pareja que se ha echado la madre de mía como una niña joven que era, ¿no? Con la edad que tenía, pues lo mismo que yo. Ella rehizo su vida, yo rehice la mía, ella tuvo mala suerte, porque la verdad es que ella lo que tuvo es mala suerte de rehacer su vida. Oh. Porque fue a limpiarle. Fue a limpiarle. A limpiarle a su casa. Y a través de ahí, pues, Ya está. Fíjate qué tontería. le gustó mi niña y Una niña de 20 y tantos años, 26 años. pues ya está. Un hombre de 50, pues ya ves. Y ahí empezó. Yo te puedo decir a ti Él se ha hecho bueno. que ese hombre estaba enamorado de mi hija. Él se ha hecho bueno. Porque cuando ellos se discutían, me buscaba a mí. Y yo llamaba a una de mis hijas porque yo decía, si yo tengo la edad de ese hombre, yo en cualquier sitio no puedo estar tomándome un café con él. Yo mi conciencia la tengo muy tranquila, pero no Está tenemos... feo. Una cosa está fea. Pero cualquiera, quién será, la madre o la hija, porque se ve la madre. Y me llevaba yo a una de mis hijas a hablar con él, ¿no? Pepi, que tengo que hablar contigo, venga, nos vemos, venga, vale. Hay que ver Sandrita, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Como un niño, dándome las quejas. Porque Bueno, sí era. ella se peleaba con él y él decía, llévame a la casa a mi madre. Y él iba y la dejaba. Luego me llamaba él y quería tomarse un café conmigo para explicarme de que no la había echado, de que había sido una locura de ella, que si no sé qué. Luego ella a los 2 o 3 días lo llamaba y allí estaba él otra vez buscándola. Que Sandrita me va a llevar a comer, venga, te llevo a comer, véngate. ¿Me entiendes? ¿Cómo era la relación de Lucía con Mehmet? Mi hija nunca me ha contado nada malo de él. Nunca. Al revés, todo lo contrario. Yo hablaba muchísimo con la madre y la madre lo que me contaba era todo lo contrario. Era que mi niña al final sabía quién era su madre y quién era su padre. Entonces como que lo quería mucho, pero claro, tampoco quería como todos los niños con padres separados. Que al final pues no me riña. Y hacía cualquier cosa más y es que mira cómo la ha contestado, es que mira lo que le ha dicho, es que incluso yo le decía a Lucía, no, tú no tienes por qué hablarle malamente ni a nadie y a él tampoco, si él te ha reñido porque tú has hecho algo malo. Y la madre me lo decía, no, es que a lo mejor la ha reñido, lo único que le ha dicho a lo mejor, porque claro, ella me decía, no, es que Antonio, y claro, yo le preguntaba, yo le decía, ¿qué es lo que te ha dicho? ¿O qué es lo que te ha hecho? No, que me ha castigado. Bueno, ¿qué es lo que ha hecho? Entonces, yo le preguntaba a la madre. Decía, Sandra, ¿qué es lo que ha pasado? No, Paqui, tú sabes cómo es tu hija. Se ha liado a lo mejor a saltar el alto del sofá con los botines, cualquier cosa así. Y Antonio lo que le ha dicho es, aquí no se salta lo normal. Entonces yo después pues, le decía a Lucía, es que eso no se hace. Pero más allá de eso, yo sé que la ha tratado muy bien. Yo no puedo decir absolutamente lo contrario porque estaría mintiendo. Vamos a centrarnos en los hechos y a conocer cómo desaparecen Mehmet, Sandra y Lucía, cuándo se apagan sus teléfonos, cuándo reciben las últimas llamadas y quiénes son las personas que hablan con ellos por última vez. El fin de semana yo tenía que recogerla porque teníamos la custodia compartida y me tocaba este fin de semana recogerla. El día anterior yo tenía que recogerla el viernes. La niña se cae jugando, se rompe el brazo, la llevan al hospital, estuvimos en el hospital y yo me la tenía que llevar ese día, pero claro, cuando salimos del hospital a las 3 de la mañana, pues la madre me pidió que si podía pasar la noche con ella y que yo al día siguiente fuera a recogerla. Yo le dije que no había problema porque entre nosotros había muy buena relación y no había problema. Entonces, al día siguiente por la mañana, yo la llamé para preguntar cómo había pasado la noche. Me dijo que normal, como una niña con el brazo roto que la tenían que operar, pues la pasó bastante mal.
yo estuve hablando tanto con la madre como con mi hija y le dije que cuando saliera de trabajar, sobre las 4 de la tarde, yo iba a ir a su casa a recogerla para que la tuviera arreglada para llevármela. Estuve hablando con ella, yo fui el último que hablé con ellas dos, a las 12:15 de la mañana fue el último WhatsApp que Estoy hay. hablando con mi hija y con mi nieta justo a las 11:17 de la mañana. Estuve yo hablando la última vez que hablé yo con mi hija y con mi nieta. Y estaba mi hija allí. A partir de las 12, ¿no? Las dos. Las dos. Las dos, a la Una parte. a las 2:19 un móvil y otro móvil a las 2:03 minutos, 2 minutos. Sí. Se apagan La última llamada que figura es una porque ellos estaban esperando que les llevaran una nevera, que es otra de las cosas que partimos de la base de que no tiene lógica que ellos se vayan a ir a una fiesta cuando les tenían que llevar una nevera entre 3 y 4 de la tarde. Y la última llamada es la confirmación de que se les lleva la nevera, que sí que hablan con Sandra, que es sobre la 1:30. Entonces, debemos partir de la base de que a la 1:30 Sandra estaba todavía en casa. Entonces, estamos jugando entre la 1:30 y las 3. El teléfono marcado no se encuentra disponible en este momento. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde o envíe un SMS que el destinatario recibirá en cuanto esté disponible. Salí de trabajar, fui a su casa a recogerla, la llamé por el camino, cuando iba de camino y no tenía los teléfonos apagados, tanto el de mi hija como el de su madre. Entonces, claro, yo en ese momento pensé, bueno, pues lo mismo es que como ha pasado mala noche, pues la niña se ha quedado dormida ahora y han apagado los teléfonos. Entonces no insistí y no me llegué ni siquiera a su casa, porque digo, si tiene los teléfonos apagados, la voy a dejar que descansen y ya está. Y luego a la tarde, pues me llego y la recojo. Entonces yo no insistí hasta por la tarde la volví a llamar, seguían los teléfonos apagados. Por la noche volví a llamar y los teléfonos seguían apagados. Entonces, al día siguiente por la mañana volví a llamar y ya me resultó bastante raro que los teléfonos seguían apagados, cuando era muy raro. Entonces, en el momento que salí el domingo, que salí de trabajar, me fui directamente donde ellos vivían y, claro, cuando llegué allí, yo vi las persianas que estaban media levantada, la bicicleta de la niña estaba normal, incluso estaban los dos coches allí, tanto el de la madre de mi hija como de su pareja. Estaban los dos coches allí, entonces yo pues pensaba que estaban allí, entonces, porque yo sé que la madre de mi hija no iba a ningún sitio andando, ellas iban siempre en coche y entonces, claro, para mí pues me resultó bastante raro. Entonces, claro, yo en un primer momento lo que hice fue como que estaba cabreado, ¿no?, de que no me cogieran el teléfono. Pero claro, porque yo no sabía absolutamente nada. Entonces, claro, y yo vi los coches allí, entonces lo que hice fue subir para arriba, para el piso, ya estuve llamando a la puerta y allí no me contestaba nadie. Entonces, lo único que pude hacer en ese momento fue llamar a Pepi, a su madre, y contarle, mira, pasa esto, estoy desde ayer llamando, no me cogen el teléfono y no, digo, por si tú tienes algún teléfono del que está con ella o algo. Sí, pues espérate un momento, estuve hablando con ella, que es muy raro, espérate un momento. Total, al rato me llamó y me dijo que también lo tenía pagado él. Entonces a mí esto ya me resultó más raro. Entonces yo le dije, digo, mira, es que estoy aquí en su puerta y aquí no hay nada raro, está la puerta cerrada, las persianas están media levantadas y los coches están aquí. Y claro, Pepe me dijo, pero seguro que son sus coches. Digo, hombre, yo creo que son sus coches. Digo, tú lo conoces mejor que yo. Como estoy aquí, te voy a decir la matrícula. Le dije la matrícula. Me dijo, sí, es el coche de mi Sandra. Pues, aquí están. Entonces llamé a los vecinos mientras, pues voy para allá, ¿vale? Mientras, pues llamé a los vecinos a ver si los vecinos sabían algo y los vecinos pues me dijeron que no, que hombre, que era raro, que llevaban desde el día antes, llevaban sin escuchar a mi hija, porque estaba siempre jugando como cualquier niño, ¿no? Estaban siempre jugando, dando ruido, pero es raro que yo no he escuchado a la niña desde ayer. Y claro,
nadie había visto nada, nadie había escuchado nada, entonces claro, a mí me resultaba bastante raro. Entonces en ese momento, cuando llegó Pepa, le expliqué que, mira, lo que pasa es esto, que estoy aquí en la puerta, a ver, tú no tienes llave, no teníamos llave. Y claro, yo en ese momento lo que pensaba, si están los coches aquí, a ver si ahí mi hija y su madre están ahí dentro y le ha pasado algo. Entonces, claro, yo lo que quería era saber si le había pasado algo. Entonces, en un primer momento dijimos de llamar a un cerrajero para que viniera y abriera la puerta. Llamo a mi hermano que me parta la cerradura, un hermano mío. Y entramos en la casa. Claro, yo la verdad soy sincera, yo tuve mucho miedo, yo no sabía lo que me iba a encontrar allí, ¿me entiendes? No lo sabía, si ese hombre a lo mejor, pero luego cuando yo entré digo que va, esto ha sido un secuestro. Mientras, pues lo que hice fue ir con su hermana y a comisaría a poner la denuncia que habían desaparecido y no sabíamos dónde estaba. Y cuando yo llegué, le expliqué lo que había pasado y me dijeron que claro, que como estábamos teníamos el régimen de la niña compartido, la custodia compartida, que yo, para ponerle la denuncia, tenía que ponerle la denuncia a la madre de mi hija como que la madre de mi hija se había llevado a mi hija. Y yo le dije que no, que yo no iba a hacer eso. Porque primero que yo sabía que Sandra no se va a llevar a mi hija. O sea, claro, porque yo, la relación que tengo con ella era que yo sabía que ella no se la iba a llevar. Y yo le dije que yo no le iba a poner una denuncia a la madre de mi hija, que como que había secuestrado a mi hija. Yo le dije que no. Entonces, él me dijo, no, es que la única solución es esa, si no tenemos que esperar. Y yo le dije que yo no iba a esperar, que yo quería que apareciera tanto mi hija como su madre, que yo estaba buscando a las dos. Yo no quería ponerle una denuncia como que Sandra había secuestrado a la niña, no. Yo quería que aparecieran las dos. Entonces, como me puso tanto impedimento y me dijo que tenía que poner la denuncia, le dije que no, que yo no iba a denunciar a la madre de mi hija. Entonces, en ese momento fue cuando ya me llamaron otros familiares que estaban mientras allí en el piso, de que ya habían podido acceder. Entonces me fui para allá, entramos en el piso y aquello estaba todo recogido. Allí no había nada revuelto, allí no había nada. Entonces, lo único que encontramos es lo que ya todo el mundo sabe, ¿no? Que ya encontramos la comida a medio hacer, hamburguesa encima de la encimera, las patatas metidas en la freidora, como que iban a empezar a comer. Pero allí no había nada revuelto, allí no faltaba absolutamente nada. Sí es verdad que faltaba, de los dos coches, faltaba una llave. Había la llave de un coche, pero la del otro no. Pero ya no faltaba más nada. Lo único que yo en ese momento tampoco lo pensé después, pero en ese momento lo que pensaba era ¿dónde está la ropa del hospital? Porque claro, la niña salió con la ropa que te dan en el hospital. Pues fue a las 3 de la mañana cuando nos fuimos de allí. Entonces, ¿dónde está la ropa? Porque si no están aquí y se han ido, la han tenido que cambiar de ropa, ¿no? Mi hija tiene que ir vestida con su ropa, no con la ropa del hospital. Y allí no estaba la ropa del hospital. La casa estaba tocada y yo lo dije en el juicio. La casa estaba tocada. Habían subido, la habían limpiado demasiado. Cuando mi niña, si supuestamente una chiquita malita con el bracito, va a tener los cojines y todo tan bien ordenado en un sofá, por favor. Y era un puro nervio. No podía estar quieta. Las papas las pusieron en la freidora con el aceite frío, las hamburguesas. Mi hermana al mediodía va a comer Antonio hamburguesa. Pero si él no puede comer carne de cerdo, eso es mentira. Hicieron un preparado. Se interpone una denuncia por desaparición y la interpone la Josefa Capitán, la madre, ¿vale? La interpone conjuntamente, se dirige también con el exmarido a la comisaría de policía. Se interpone una denuncia. En principio iba
parecía que tenían cuando iban a interponer una primera denuncia, tuvieron una información de que quizás podía haber aparecido y bueno, pues ellos fueron a comprobar si es verdad o no, o es verdad, si había aparecido esa información, ¿no? A posteriori, una vez que comprobaron que no seguía sin aparecer las 3 personas, tanto Memé como Sandra como su hija, ¿vale? Pues entonces interpusieron ya la denuncia en la comisaría de policía. Entiendo que por otros casos que llevo, esa denuncia se le da traslado al grupo de homicidios que rápidamente, bueno, pues se ponen a investigar sobre esa denuncia, ¿no? Que además lo dicen en su propio atestado. Pues ¿no? yo me entero al día siguiente de que Mehmet desapareciese porque me llamó su primo, un primo suyo desde Turquía, diciéndome que su hija había intentado ponerse en contacto con él, que hablaban todos los días y que no había conseguido hablar con él. Y que él ya le había manifestado que si algún día por lo que fuera no contestaba el teléfono, pues que se pusieran en contacto inmediatamente conmigo por si lo hubiesen detenido o hubiese ocurrido cualquier cosa. Yo en ese momento pues no le digo que bueno, que espere un poco, que a lo mejor, no sé, pues que se le ha apagado, que no tuviera cobertura, que no tuviera batería o lo que fuera, que esperaran un poco a ver qué ocurría. Ella sigue insistiendo en la llamada de este teléfono hasta que una persona se ve que le coge el teléfono y que en turco le dice no llames más, algo similar, ahora exactamente las palabras no las recuerdo, pero no llames más porque él está muerto. En ese momento ese teléfono se corta y no se vuelve a saber más. Entonces, claro, ellos me llaman a mí inmediatamente, yo me voy a comisaría para intentar poner una denuncia diciendo, pues eso, de la desaparición y de lo que ha ocurrido. En comisaría me dicen que, claro, que como yo no tengo una representación formal de la familia, pues que yo en principio no puedo poner la denuncia. Yo estoy en Madrid, él había desaparecido en Sevilla. Y entonces ellos me remiten, digamos que como una especie de carta de denuncia escrita, diciendo exactamente todo lo que ha pasado a los efectos de presentar esa denuncia. En este intermedio de tiempo, el primo de Mehmet viene a España y va directamente a Sevilla y ya es cuando empiezan un poco a moverse, se ponen en contacto. Claro, primero me dicen que yo no sabía nada de Sandra tampoco. Me dice eso, que él se había casado, que tenía una niña, que tal. Yo le digo que vaya a comisaría a presentar denuncia. En un principio pues, prácticamente no le admiten la denuncia porque parece que dan por sentado que ha sido Mehmet el que de alguna manera o bien ha secuestrado a la mujer y a la niña o vamos, lo reconducen a violencia de género. Y entonces él, que sabe perfectamente, igual que yo, que Mehmet no era una persona agresiva, que no era violenta y que eso era prácticamente imposible, pues ya empieza a moverse más, ya contacta con homicidios y ahí ya pues es cuando empieza, digamos, un poquito la investigación. Yo no pensaba que ese hombre se podía llevar a mi niña. Esto apuntaba a eso, sí. Faltaba ropa por cierto, mucha ropa porque luego cuando llegó su hija, que su hija estuvo aquí en Sevilla y estuvo en esa casa y lo dijo que esa no era la ropa que tenía su padre, que su padre tan poquita ropa no podía tener. Ahí faltaba que dijo el Juanito, mi nieto, que estuvo allí con zapatos y todo se llevaron. Dice, faltan unos botines de Antonio, faltan zapatillas de Antonio, faltaba ropa de él. Porque mi niño se había pegado todo el verano con mi hermana, porque yo estaba trabajando. Y nada más entra mi niño y dice, más, aquí faltan cosas. Y más de Antonio, era un hombre que siempre iba a trajear. Me llamaron, es verdad que me llamó Guillermo y me estuvo preguntando primero me dijo que si conocía a Mehmet de mí y le dije que eso era la primera vez que había escuchado ese nombre. Y entonces me dijo, ¿y Antonio te suena? Y digo, sí, Antonio sí, porque creo, si no recuerdo mal, que es la pareja actual de la madre de mi hija. Entonces ya me dijo a lo que Antonio se dedicaba, que yo realmente no lo sabía porque una de las preguntas que me han hecho muchas veces, ¿no? Bueno, si tú sabías si yo sabía a lo que se dedicaba ese hombre. Y yo siempre diré lo mismo. Yo lo único que quiero es saber si mi hija está bien. Entonces, mi hija estaba bien mirada, bien cuidada, no le faltaba absolutamente de nada. Mi hija era
una niña que lo contaba todo, tanto lo bueno como lo malo. Ella me lo contaba absolutamente todo. Entonces yo sabía que estaba bien. Entonces a mí no me interesa tampoco saber en qué trabaja nadie. Lo mismo que a nadie le interesa en qué trabajo yo. Entonces yo lo que me interesaba era que mi hija estuviera bien. Punto. Nada más. Mi hija estaba bien mirada, no le faltaba de nada. Y es lo único que yo sabía de la pareja de la madre de mi hija. Entonces ya a partir de ahí me contaron quién era, lo que se dedicaba, todo lo que nos enteramos a partir de ahí. Entonces, claro, a partir de ahí pues ya me dijeron que estaban investigando. A ver, en un primer momento pensaron que podía ser que él se las hubiera llevado fuera del país. Sí, claro, yo en el momento que a mí me comentan a lo que se dedica y, pues, claro, a mí ya se me pasa absolutamente de todo por la cabeza. Entonces, ahí realmente es cuando yo también podía pensar de que él se las había llevado a las dos, o a saber. No, yo no, en ningún momento, no sé por qué, pero en ningún momento he llegado a pensar de que alguien le pudiera hacer daño por represalias a él. Sino, realmente yo soy sincero y yo lo único que pensaba era que quien porque claro, yo a él tampoco lo conocía. Empiezan a investigar por las personas que han desaparecido y que sospechan que puede ser una desaparición forzosa, ¿de acuerdo? Un secuestro, puede haberle sucedido algo, puesto que la desaparición de ellos no era normal. Máxime cuando además también el exmarido y padre de la niña había quedado en ir a recoger a su hija pues para las visitas y comunicaciones que tenían ellos establecidas conforme a la separación, ¿no? Que la tenían ahí. Bueno, pues se interpone la denuncia y comienza la investigación por parte del grupo de homicidio, ¿de acuerdo? A partir de ahí, 14 días y 14 noches interminables, nos tiramos a la calle, pegando carteles, buscando tanto a mi hija como a su madre por todos los rincones y por todos los sitios que hemos podido, intentando de investigar también por nuestra cuenta, pero tampoco podíamos buscar tampoco mucho más. Yo siempre lo he dicho, al final es una frase que siempre repito y al final se ha puesto en mi contra. Yo siempre decía que no se la podía tragar la tierra y desgraciadamente terminó así. La investigación que hicieron la policía lo hicieron más, porque es que estaba el jefe de grupo, o sea, homicidio, estaban enfocados en nosotras dos, que éramos quien lo habíamos hecho todo. Sí. Sí, yo sé que tienen que investigar a la familia, lo sé, pero le llevábamos información, a mí no contarme, yo no sé qué, porque yo ya sé por dónde voy, porque se creía que nosotras dos habíamos secuestrado al turco, fíjate el turco. Si el turco por lo visto no podían 3 o 4 tíos, no podían con él. Y que lo habíamos secuestrado nosotras dos y que teníamos a mis hijas escondidas, pero ya después pensaban que podíamos haberle hecho daño a los 3. Y estaban ahí tan encegados, que no investigaron, mentira. Hasta que a mí no me llamaron por teléfono uno diciendo que el testigo número 1, ¿la llamó, no? O 2, no sé cuál es. Uno de los testigos me llamó diciendo que mis hijas estaban en la casa del pollino. Entonces ya ahí es cuando ellos empezaron a investigar un poquito y a dejarnos nosotras dos. Y la casa la tuvimos que buscar nosotros. Bueno, realmente la investigación la lleva el primo de Mehmet. El primo de Mehmet contacta con una persona, no vamos a decir ahora nombres, y a través de ellos pues se meten un poco en el poblado y van, digamos, acercándose a la gente, informándose y demás. Y dan con uno de los que posteriormente fueron detenidos, que es el Tapita, y el Tapita pues les cuenta inicialmente una película de que a él, que le habían contratado para ir a secuestrar a Mehmet y a la familia,
que los tenía que llevar a no sé dónde, bien, en fin, empieza a dar datos y datos y datos, esto se pone en contacto con la policía, se le da los datos del tapita, la policía habla con el tapita y de esa manera se llega hasta el domicilio donde se encontraron los cuerpos. Suceden unos días, y se tiene conocimiento, ¿vale? Tienen conocimiento de que los cuerpos pudiesen estar o encontrarse en una vivienda. Yo tengo un primo hermano mío que vive allí en Dos Hermanas y me averigua la casa de... No, ellos tenían que saber las 7 casas que tenían los pollinos. No, pero primero la primera casa me lo dice a mí, Zule. Sí, es verdad. Un primo mío. Me dice dónde está la casa del pollino. Porque manda allí a uno. Cuando le dije yo la barriada del Barrú y tal y cual y tal, me dijo dónde estaba la casa del pollino. Por lo visto hay una llamada, no a mí, en este caso a Pepi. Por lo visto hay una llamada que le dicen que han visto a su hija y a su nieta entrar en el barrio le dicen de Ibarburu. Y a partir de ahí pues, se pone en conocimiento del grupo de homicidio. A partir de ahí pues empieza como más a fondo la investigación, digamos. Y claro, yo todos los días tirado en la calle, todos los días yendo al despacho de Guillermo para saber, a ver cómo iba, a ver dónde estaba mi hija, si sabían algo, porque claro, es complicado también de explicar ese sin vivir. Yo tenía que llamar diario. ¿Qué pasa cuando vaya a entrar? ¿Qué pasa cuando vaya a entrar? Porque tardaron una semana justa desde que me llamó a mí ese hombre hasta que entraron una semana justa. Los turcos metieron miedo en Dos Hermanas. Metieron a uno de los testigos, que es gitano, lo metieron allí para poder averiguar todos los domicilios que tenía esa gente, porque tenía 6 o 7 bujíos allí, 6 o 7 casas, y tuvieron que buscar todas las casas ahí para no cometer errores. Pero tardaron una semana. Y yo, cuando vaya a entrar, a mí me venía que vamos a registrar otra vez el piso de allí de Bellavista. Digo, pero si ya lo habéis registrado. Es verdad, fueron 2 o 3 veces, ¿no? Es que vamos a mirar a ver si hace falta ropa. Digo, que eso, estamos diciendo lo que hace falta. Que estaban todavía empeñinados con nosotros. El juez, todavía con nosotros. Jueza, en este caso, ilustrísima señora jueza, que conocía del asunto, que le había tocado por su turno de reparto, pues ella, con el grupo de homicidio del Cuerpo Nacional de Policía, estaban investigando, haciendo sus pesquisas y sus investigaciones y pidieron las autorizaciones correspondientes para las entradas y registros en distintas viviendas donde pensaban, pues, tenían sospechas de que pudiesen encontrarse estas personas, ¿no? Tenemos que decir y agradecer la labor en la instrucción y en la investigación realizada por parte de la ilustrísima señora juez de instrucción. Asimismo, en la rapidez, eso se ve perfectamente y se ve por parte de los profesionales que intervenimos, ¿no? Cuando se examinan las diligencias, y también por parte del Cuerpo Nacional de Policía de Sevilla, el grupo de homicidio, con su jefe a la cabeza, en cuanto a las labores de investigación. Iniciaron rápidamente, o sea, hicieron su trabajo muy bien, ¿vale? Hablando con Guillermo, pues yo le insisto, él siempre me dice que van por buen camino. Es verdad que siempre me dice, vamos estrechando el círculo, era la palabra que él siempre expresaba conmigo, ¿no? Vamos estrechando el círculo, y claro, pero yo lo que quería era saber dónde estaba ese círculo, que yo lo que quería saber era dónde estaba mi hija. Y claro, a raíz de ahí, pues avanzando, pues uno de los días, pues sí que es verdad que él me dice, pues mira, creemos que sabemos dónde está, o creemos que dónde puede estar, pero sí es verdad que tenemos, y yo claro, yo le insistía mucho porque ya, visto lo visto, yo ya me estaba poniendo casi en lo peor, no quería, pero yo ya me estaba poniendo en lo peor por todos los rumores y todas las cosas que iban saliendo. Y uno de los días yo me presento allí y se lo digo.
Digo, y él ya en la cara me lo notó, él me dijo, ¿tú qué es lo que quieres saber realmente? Y yo le dije, yo quiero saber si ustedes ya estáis estresando el círculo, yo quiero saber si mi hija está viva. Entonces él me dice, creo que sí. Yo ahora lo pienso, ¿no? Que él o no lo sabía realmente la verdad, o tampoco me lo quiso saber para hacerme daño, pero a mí esa palabra del creo, a mí fue la que me mató. Porque eso de creo que está viva, para mí fue un palo bastante grande, porque ahí fue cuando yo ya me vine abajo. Entonces, a partir de ahí, pues... Yo ya desde el principio, cuando me puse en contacto con la policía, ya me dijeron que obviamente esto tenía un mal final, que no se estaba buscando secuestros, sino que ya se estaba pensando que eran homicidios, ¿no? Resulta que me llaman por teléfono una compañera y me dice, Joaquín, ¿qué es lo que ha pasado? Y yo le dije, ¿de qué? Y me dijo, no, que es que como está saliendo en la tele que en el Cerro Blanco están buscando y puede que sea tu hija. Y claro, yo me quedé en shock porque yo no sabía nada. Entonces lo que hice en ese momento fue llamar a Guillermo y para preguntarle. Y en el momento que yo lo llamé, me descolgó el teléfono y lo primero que me dijo, Joaquín, no puedo hablar ahora mismo. Y ese hombre nunca jamás me ha negado una llamada, yo me he presentado sin avisar en su despacho, siempre me ha recibido. Y a mí cuando me dijo eso, a mí me resultó bastante raro. Entonces, y yo escuchaba de fondo mucho ruido de máquina y claro, era por la noche, era bastante tarde, sería sobre las 11:30, 12 de la noche. Y yo le dije que me dijera qué estaba pasando, que mira lo que me habían contado. Yo ahora mismo no puedo hablar contigo, en el momento que pueda yo te llamo y hablamos, pero ahora mismo no. Y yo le dije, digo, mira, lo único que quiero saber es tú dónde estás. Porque yo sabía que él no salía nunca de su despacho. Y entonces yo le dije, yo quiero saber dónde tú estás. Y me dijo, aquí ahora mismo no puedo hablar. Y le dije, vale, te voy a colgar, pero dime dónde estás. Y me dijo, en el Cerro Blanco. Ya cuando me dijo en el Cerro Blanco, ya sabía lo que había. ¿Alguna unidad de Apolo? Mensaje nulo, Vehículo que molesta. En ese momento, pues llamé a un vecino y le dije que me tenía que hacer el favor de llevarme al Cerro Blanco. Él me montó en el coche, este vecino, y llegando al Cerro Blanco, antes de llegar, en la glorieta yo ya veía mucho movimiento de coches, de gente, y al fondo de la calle se veían muchísimas luces, de ambulancia, bomberos, policía, de todo. Ya ahí me puse bastante nervioso. Entonces, allí mismo en la glorieta, que no sé ni si llegó a parar, yo abrí la puerta, me bajé del coche y salí corriendo por medio de la calle derecho a donde estaban las luces, porque yo no sabía ni dónde estaba en ese momento, sino iba derecho a donde estaban las luces y claro, cuando llegué allí el Joaquín sí estaba, y su familia del Joaquín, nosotros no fuimos capaces, ¿para qué vamos a mentir? Ah, cuando aparecieron los cuentos. Ah, no fuimos capaces. Hola, aquí el Víctor 47. Adelante. Sí, está próximo aquí a Galaxy 0 con Martín el Humano. La doble fila ya está solucionada. En ese momento, pues claro, al salir corriendo por medio de la calle, allí había cientos de personas que claro, pues empezaron a apartarse y yo lo único que escuchaba de la gente era su padre. Entonces, claro, yo llegué derecho hasta el final, hasta que me topé con la valla, con los policías, y había muchísimas cámaras de televisión. Cuando llegué allí ya no me dejaron pasar. Yo
estaba como loco porque yo quería hablar con Guillermo fuera como fuera, quería entrar para adentro, no sé dónde iba, realmente no... Hay cosas que ni siquiera me acuerdo. Entonces me dijeron, vale, pues voy a llamarlo, pero está aquí, que no puede pasar, un ataque de nervios increíble. Me cogió un periodista de televisión española, que ahora mismo no recuerdo su nombre, pero también es de agradecer. Me cogió, me sentó y estuvo hablando conmigo y me dijo, ¿con quién quieres hablar? Y claro, yo le dije, con Guillermo. Y él me dijo, pues espérate un momento. Él se levantó, no sé dónde iría, que vino para atrás y me dijo, Guillermo está ahí dentro y ahora va a salir. Y va a hablar contigo, que le he dicho que tú estás aquí. Entonces, claro, a partir de ahí, pues toda la noche entera allí, sin saber absolutamente nada, porque allí no se sabía absolutamente nada. Lo único que sabía en ese momento era, están buscando, pero realmente no sé si saben que la que están buscando es mi hija, si no es, o si están buscando otra cosa. En ese momento no lo sabía, entonces ya empezaron a llegar mi familia. Estuvimos allí toda la noche y hasta que uno de los momentos ya empezaron la gente a irse. No recuerdo bien si eran las 4 o 5 de la mañana más o menos. Ya empezaron la gente a irse, nos quedamos nosotros solos y claro, nos pusimos allí lo más pegado posible a esa casa, porque estaba todo vallado, estaba allí el cuerpo de la UME y nada, allí no sabíamos nada, sin que nos retiramos un poco. Mi familia me llevó un poco más, 2 calles o 3 más atrás para retirarme un poco de allí y estando allí, ya lo que recuerdo es que vi a un coche de la Policía Nacional salir y vi que dio marcha atrás y venía en busca de dirección donde estábamos nosotros. Entonces, lo único que recuerdo es que estaba hablando con mi padre, me acerqué y escuché al policía que me dijo, Joaquín Vejines Torres, y le dije que era yo, digo, soy yo. Me acerqué a la ventana y lo único que el policía me dijo fue, lo siento. A partir de ahí ya no recuerdo más nada. Ya por lo que me cuenta es que me lié a pegar voces como si estuviera loco y perdí el conocimiento, caí al suelo. No. Sí. No llamo Guillermo. Pero Guillermo te llamó a las 8 de la mañana, más que había aparecido ya la niña. Primero sacaron el de Antonio, luego el de mi Sandrita y el último fue el de la niña a las 7 de la mañana. Y a las 8, cuando íbamos allí al grupo de homicidio, ¿qué nos dijeron? Ya apareció la niña. No más. Sí. Yo de Facebook no me entero. Ella no se acuerda muy bien. Sí. De Facebook no me acuerdo yo nada. Por las redes sociales nos enteremos. Y bueno, pues yo cuando me entero prácticamente a la vez que todo el mundo. Ya cuando van a hacer el registro, pues ya se deduce que se van a encontrar los cuerpos. El primo de Mehmet está allí, obviamente en contacto continuo con la policía, y él es el que me llama. En todo esto también vino la hija de Mehmet aquí a España y yo me entero por ellos, que me facilitan, que la policía les dice que han encontrado los cuerpos y ellos tienen que ir a comisaría para dar el ADN y para comprobar que efectivamente son los cuerpos en este caso de Mehmet, y así es como me entero. Con la noticia de que, bueno, pues que se estaba buscando en una vivienda y que se había abierto una fosa, ¿vale? Y ahí ya empezó, pues, yo empecé ahí a conocer los hechos ya, sin ser abogado de ellas, ¿de acuerdo? Empecé a conocer por las noticias que había a nivel local y tuve conocimiento de la aparición de los 3 cuerpos enterrados en una fosa, ¿vale? Habían hecho una fosa en el suelo de una vivienda y a los 3 los habían enterrado y le habían echado hormigón y habían hecho la solería de la vivienda, ¿no? Yo, si te digo la verdad, yo al final
incluso estando allí en el Cerro Blanco, ya que estábamos allí, que no sabíamos tampoco qué es lo que pasaba, si te digo la verdad, tampoco pensaba que el final iba a ser que fue. Yo creo que la mentalidad de la persona al final nos hace pensar siempre no me va a pasar a mí, o no quiero que pase, o no creo que pase, o no lo sé. Pero sí que es verdad que yo he mantenido siempre la esperanza y nunca hubiera imaginado este final. La niña es muy duro, a mí todavía me emociono e incluso muchas veces, ¿no? He llorado cuando he visto las imágenes, de la policía cuando sacaban a los cuerpos de la fosa. He llorado muchas veces y todavía me sigo emocionando muchísimo. La imagen que tengo de los cuerpos cuando los rescatan de la fosa y los sacan de la fosa, en las condiciones en las que está. Crimen atroz. Para mí, todos los crímenes son atroces, ¿vale? Pero quizás algunos, pues, como en este caso, ¿no? Por las circunstancias, ¿no? Una niña, ya no los adultos, evidentemente hay 2 adultos, pero a una niña que la enterraron viva. Eso es muy fuerte, o sea, eso, lo de muy fuerte es que creo que yo no tengo palabras, o sea, eso es terrorífico, eso es atroz, o sea, eso, porque la niña en la autopsia salió de que tenía restos en las fosas nasales, es decir, la niña cuando la tiran a la fosa, a su tumba, la niña estaba viva, la niña respiraba. Yo no me puedo imaginar, porque todavía me estoy emocionando ahora mismo, ¿vale? Yo no me puedo imaginar el dolor. Y te puedo decir que he estado muchísimas veces con Josefa, con su familia, a las que le tengo un inmenso cariño. Yo no puedo describir como jurista. Hay veces que, dicen, los juristas tenemos que estar al margen propiamente, ¿no? Del asunto, de los efectos personales que pueda generar, ¿no? Es imposible dividirse como jurista y como persona. Me ha sido imposible, yo no he podido abstraerme personalmente y a mí me ha afectado este caso, ¿vale? Personalmente me ha afectado como profesional, en mi vida profesional, y he aprendido muchísimo, cosas que ahora te comentaré. He aprendido mucho. Lo que sí se sabe es que mi hija fue la última que murió, pero en el agujero donde la arrojaron fue a la primera que arrojaron. Entonces, la conclusión es, si es la primera que arrojaron y fue la última que murió, a mi hija la arrojaron con vida. ¿Que se hubiera podido salvar o no se hubiera podido salvar? De acuerdo. Eso no se va a poder saber. Pero que la arrojaron con vida, sí. A mí nadie me puede decir absolutamente que no. Porque, además, te voy a dar la explicación rápida. A mí lo que siempre me dice, y creo que me lo decían a lo mejor por no hacerme más daño, pero me dijeron que, claro, que una vez que ya la arrojaron, que le echaron el hormigón y todo, que mi hija ya no sufrió. Sí sufrió. Mi hija estaba sin conocimiento cuando la arrojaron, de acuerdo. Estaba sin conocimiento. Pero ahora te hago yo una pregunta. Tú pierdes el conocimiento y si yo cojo un vaso de agua y te lo echo en la cara, ¿qué es lo que pasa? Espabila. Si mi hija la arrojaron con vida, porque fue la última que murió, y le echan hormigón líquido, en el momento que le cae el líquido, recupera el conocimiento. ¿Y cuántas horas estuvo mi hija respirando el hormigón? Nadie dice en el juicio, se llegó a decir que eso no se puede calcular.
A mí no me dejaron hablar en el juicio, pero cuando terminó el juicio lo dije. Y lo vuelvo a repetir. Sí se puede calcular. Porque tenemos las horas. ¿Vale? Y las horas son desde que se va a contratar el hormigón, ¿vale? Hasta que el camión del hormigón llega a la casa. Tiene que esperar al otro camión bomba, que es el que echa el hormigón. Y echa el hormigón, ¿cuánto tiempo pasa? Si tenemos las horas que tenemos las llamadas y lo que dicen los trabajadores, en este caso del hormigón. Si llega, ahora mismo no lo sé, no tengo los papeles delante, no me acuerdo, no te lo puedo decir exacto, pero te pongo de ejemplo. Si se llama a la 1 del mediodía para echar el hormigón, ellos, ¿vale? Ya habían hecho lo que tuvieran que hacer, ya lo habían arrojado al agujero. A la 1. ¿Cuánto se tarda de Utrera al Cerro Blanco en un camión? Le vamos a poner 3/4 de hora. Cuando llega el camión del hormigón, tiene que esperar a que llegue el camión bomba que viene de otro sitio que tarda 15 minutos. Ya tenemos 1 hora. Le echa el hormigón. Y a partir de ahí, todo lo que mi hija pudo aguantar, porque mi hija tenía las vías respiratorias, que por eso digo que mi hija estaba viva, porque mi hija tenía las vías respiratorias, las tenía quemadas por el hormigón. Y tenía restos de hormigón y sosa cáustica en las vías respiratorias y en la encía. Entonces, mínimo 1 hora de transporte, más el tiempo que estuvo inhalando el hormigón. Sufrió mi hija. Es el primero en llegar. Pues, o sea, me metieron una paliza tremenda, físicamente hablando. Tenía lesiones en brazos, tenía lesiones en piernas, en el costado, por todas partes del cuerpo y después, pues, el tiro de gracia. Cuando me llega la autopsia, pues... Quizá lo que más me afectó en la autopsia fue lo de la niña, obviamente. Me afectó más porque ya de la crueldad absoluta de las propias lesiones que ya tenía esa pobre criatura encima, que golpear en una niña tan pequeña y luego encima que la enterraran viva, pues es algo que te pone la piel de gallina, ¿no? Que piensas que es que no hay una explicación lógica ni humana para eso. Dice Mehmet, pues pobrecito, pues lo tuvo que pasar muy mal. Pero... Mira, hoy día puedo hablarlo, ¿no? Antes lo podíamos. Y yo te digo a ti que yo leí el informe porque me dice la policía, Josefa, pero no han sufrido. Claro, te van a decir. Pero yo soy muy cotilla, a mí me gusta enterarme de todo. Y cuando yo leí el informe médico, yo no era una persona. Yo era un bicho. A mí en ese momento empiezas a darme puñalada y yo no me entero que me estás apuñalando. De las cosas tan horribles. Mis hijas no saben la mitad. Yo no sé la mitad. Yo he llegado a todo, incluso a ver la fotografía para asegurarme que eran mis niñas las que estaban ahí. Ay, perdón. Que eran ellas. Luego es cuando supe verdaderamente lo que le habían hecho a mis niñas tan grandes. ¿Me entiendes? En esos momentos, pues ya ves, lo que pasa que creo en mi Dios, ¿me entiendes? Y sé que lo van a pagar todo. Sé que lo van a pagar todo el daño que han hecho, pero... Y creo que Dios me va a dar hasta la oportunidad de que yo lo vea. Inhumano, los condenados, estas 2 personas condenadas, los 2 autores de los crímenes, hicieron algo inhumano, ¿vale? A los tres les disparan. A Mehmet le destrozan vivo físicamente antes. O sea, Mehmet tiene muchas lesiones físicas, lesiones de golpes. O sea, Mehmet, me dicen mis clientas que Mehmet era una persona, un hombre fuerte, un hombre corpulento, un hombre que sabía defenderse, ¿no? Entonces, pues, que Mehmet tenía lesiones físicas de haber recibido palos, golpes
puñetazo, o sea, ¿vale? Pero y los 3 murieron de disparos. Sandra murió murió con 5 disparos. Creo que recordar que eran 5, ¿vale? Es decir, 5. Cuando yo tengo ahí una hipótesis, ¿no? Una persona que 5 disparos, ¿qué tiene con esa persona para pegarle 5 disparos? ¿No? ¿Sabes? No sé. Es una cosa que siempre me ha llamado muchísimo la atención, ¿no? No tengo capacidad ni tengo sabiduría para poder, pero bueno, hipótesis y pensamiento podemos tener, ¿no? Pero fueron 5 disparos. Y los 3, bueno, pues los enterraron en la misma fosa. 5 tiros le dieron. ¿Por qué? Porque no podían con ella. Sí. Yo nada más te digo a ti que cuando a ti te tocan uno de tus hijos, tú te conviertes, vamos, en el mismo diablo te conviertes tú. Y eso, estaba ahí el Quino y el otro, con mi hermana. Son todos culpables, todos. Se saben que el plan lo llevan a cabo Pollino, que era trabajador del Turco y con la excusa de un cumpleaños pretendía llevar aquella tarde a Mehmet a su casa. Este plan lo lleva a cabo junto con su padre, al que llaman el Cabo. Se sabe por diferentes testimonios que aquella tarde también se encontraba dentro de ese domicilio Elisa, mujer de Pollino, y Joaquina, la madre de Pollino y mujer del Cabo. Resulta que Memé le dijo a mi yerno, a uno de mis yernos, de que ese sábado tenía un cumpleaños. Un cumpleaños muy, muy importante. Claro, mi yerno lo aceptó como, ¿me entiendes? Un cumpleaños. Y por lo visto era eso, la trama esa que tenía. Y todo tan normal y todo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que mi niña, la chiquitita, se cae de un patín, se parte la muñequita. Estuvimos toda la noche del viernes en el hospital y tal y cual, ¿no? Total. Que ahí, por lo visto, lo que tuviera que hacer Memé o no tuviera que hacer Memé, todo esto enterándome yo después de moverme tanto. Ya se le estropea el plan de ellos, ¿me entiendes? Con esto. Ya mi hija no iba. Entonces, la historia es esa. Ya a ellos se le estropearon el plan que tenía, que por lo visto llevaban ya casi 2 meses. Es que eso es el gran dilema, ¿no? Yo, vamos a ver, yo por lo que conozco a Mehmet, o lo que conocí a Mehmet, a mí me extraña muy mucho que Mehmet se fuera solo a un cumpleaños dejando a Sandra y a la niña que no estaba bien en casa. Eso me extraña muchísimo. Claro, aquí hay muchas preguntas sin contestar. Los vehículos se encuentran en casa de ellos, no se trasladan, o sea, él no se trasladó él solo con su vehículo para cualquier historia, ¿no? Hay muchas preguntas sin contestar. Puede ser que esa fuera la razón del engaño, pero tampoco tiene mucho sentido que después se llevaran a Sandra y a la pequeña Lucía. Es que no... Hay cosas aquí que no tienen ninguna explicación. El Pollino trabajaba con Antonio, era su mano derecha, ¿vale? Por lo visto eran amigos. Y el Pollino buscó a Manuela, la famosa de las noches, la que busca a los sicarios. Que esa mujer se dedica ella conoce a al Pollino porque ella tiene una sala de fiesta. Entonces ella conoce al Pollino y conoce en este caso a los dos, digamos, sicarios que contratan, porque son los porteros de discoteca de ella. Entonces el Pollino le explica qué es lo que quiere hacer, se lo explica a ella, y ella es la que le busca a estas dos personas y lo pone en contacto con él para que pueda llevar a cabo lo que en este caso quería hacer. Entonces, también es verdad que ella también está implicada, ¿no? Porque sin ella, el Pollino no hubiera hecho absolutamente nada de lo que hizo. Manuela es una amiga de Pollino y gracias a sus contactos consigue a Capi y Tapita para que secuestren a Mehmet. Esta mujer lo que es la intermediaria en localizar a estas dos personas, ¿vale? Para ayudar a los dos autores de los dos condenados por los crímenes.
para localizarlo a estas dos personas, ponerlos en contacto con los Ricardo y a buscar a Mehmet para llevarlo a su domicilio. Punto. Sí. Bueno, y de hecho está condenada, o sea que en ese aspecto la Manoli, pero vamos, que ella ya tiene varias condenas, muchas condenas, alguna de ellas incluso con o causas abiertas con el Tapita, o sea que todo esto había ahí aquí se conocían todos por unos o por otros. Obviamente ella es la que pone en contacto al Tapita con el Pollino y por eso está condenada, pero no se le ha podido acreditar tampoco nada más. Estas dos personas que contratan son las que secuestran a Mehmet. Quien secuestra tanto a mi hija como a su madre es el Pollino y su mujer. Los pollinos se llevaron a mi hija y a mi nieta y que los sicarios se llevaron a Mehmet, amenazado a través de mi nieta, porque hubo un testigo que dice que le dijo el Tapita de que que los sicarios habían estado allí. El mismo Tapita le dijo al testigo protegido, le dijo que había estado allí en Bellavista, pero cuando vio salir a la mujer y a la niña, dice que se fueron. Mentira, porque yo sé que estuvieron allí hasta última hora. Y luego lo que pasa es, claro, que luego ya después el testigo ese ya cambió la página. En ese hombre le tendieron una trampa, por lo visto ese hombre no le tenía miedo a nadie. Por lo visto era grande, por lo visto. Era una persona... El mismo Tapa dice que no podían con él. Dice un viejo con 50 años, dice que y 3 o 4 con él y no podíamos. Porque a mí me lo dice también, me da la información una persona, también un coleguita de él, ¿me entiendes? Que mira por dónde él no sabía que yo conocía a esa persona. Y mira por dónde Dios lo pone todo en su sitio. Y entonces dice que tenía todos los nudillos colorados, que alucinó, que estaba alucinando. No, y aparte, porque no podían con él, Es un hombre de mundo, vamos a hablar claramente, no es que sea... Puesto, es un hombre puesto, un hombre de mundo. Mi hermana no estaba... Eso es lo que al final tampoco lo podemos saber exacto, si se lo llevaron desde su casa o se lo llevaron engañado porque iban a celebrar una fiesta, el cumpleaños de él, y se lo llevan engañado a su casa, y una vez que entra en la casa del Pollino es cuando estos dos se abalanzan sobre él y lo retienen. Entonces allí en esa casa se quedan los dos secuestradores más el padre del Pollino. Mientras que el Pollino y su mujer son los que van a Bellavista por la niña y su madre. Se la llevan en silencio porque se la llevan a punta de pistola. Porque ella le apunta con la pistola a mi hija y le dice a su madre que si suelta una palabra o hace algún ruido le pega un tiro a su hija. Yo creo que se los llevan a los tres a la vez. Pero que meten primero a Mehmet en la casa, la mujer del Pollino se queda con la mujer y con la niña y después las meten a ellas también. Yo creo que se los llevan a los tres. Estoy casi segura. Y lo que está claro es que la casa estaba preparada. La casa no... claro, o sea, no han aparecido tampoco las llaves de la casa. Ellos tenían acceso a la casa y tuvieron las llaves y yo creo que se preparó porque además una de las cosas que se encontraron eran unas maletas así como hechas como para irse de viaje o algo así. O sea que yo creo que sí que se los llevaron a los tres a la vez. No tendría mucho sentido. Porque más que nada por el tiempo, porque no transcurre mucho tiempo en que sucedan todas las cosas. Entonces, tener que ir, volver, es media hora de ir y volver. Entonces, yo creo que se los llevaron a los tres a la vez, pero en esas circunstancias. Que señalen a esos asesinos que están en la calle, pero que son asesinos. Porque primero, yo no digo que mataran a mis niñas esos sicarios, pero esos sicarios sabían positivamente, porque me he enterado yo, por personas que ellos le han contado. Lo que pasa es que no quieren hacer de testigo, y yo no voy a obligar a esas personas que hagan de testigo, ni les voy a tener ahí, de que ellos sabían que iban, que ellos tenían miedo de lo que pudieran hacer a las niñas, a la madre y a la niña. ¿Sabes qué te digo? Y se fueron. Esos abandonos.
Eso es abandono, porque si tú le quitas la única defensa que tenían ellos, que tenía mi niña y mi nieta y mi hija, que era ese hombre que la defendiera, porque los pollinos no podían con ese hombre y con mi hija. Antonio no podía. No podían, Diva, esa porque gente- hasta el mismo jefe de grupo me lo dijo a mí, dice, no. Vamos, es que puede con la mujer, con la de eso, dice, y ya tu hija, que es una leona, no pueden con ellos. Y lo dejan a ese hombre ahí atado, reventadito de la paliza que le han metido. Y tú le quitas la defensa, la única defensa, y me deja a mi hija atada. Sí, ellos dejan a mi hermana atar. Eso, Atar. vamos, eso seguro. Eso me lo dijo a mi jefe de grupo y me lo creo, Sí. porque a algunos se lo diría, a algunos sería de la lengua, atada de pies y manos con cinta de esa americana, y me la dejaron allí abandonada. Eso es abandono, ¿verdad? Eso es delito para cacarse, ¿verdad? Pues así me la dejaron. Y no que yo lo diga. Vamos, que no es porque yo me lo esté inventando, no. Que el jefe de grupo, cuando si ve el programa, va a decir, sí que es verdad que viniste a decírmelo. ¿Quién te lo dijo y quién no te lo dijo? Pero además que es que el tapita dicho por el grupo de homicidio fue el tapita y el Quino, el que medio mató a Los Antonio. móviles se lo llevan. Y lo llevan al aeropuerto y lo tiran en una papelera del aeropuerto. Por eso en un primer momento se pensaba que se podían ver ido fuera del país, porque los teléfonos se encuentran en una papelera del aeropuerto. Vamos a intentar explicar quiénes son los principales sospechosos y qué relación tenían con las víctimas. Según nos cuenta la madre y la hermana de Sandra, Pollino era trabajador de Mehmet desde hacía un tiempo. Este planea junto a su padre, al que llaman el Cabo, el crimen. Para acometer tal fin contactan con Manuela, una mujer que trabaja en el mundo de la noche y que, al parecer, tenía buena relación con Pollino y contaba con los contactos necesarios para proporcionarle 2 personas que realizasen el secuestro del turco. Estas 2 personas son el Quino y el Tapita. No queda muy claro a lo largo de la investigación si las víctimas son secuestradas por unos o por otros, pero se sabe que tanto la madre de Pollino, Joaquina, y la mujer de este, Elisa, están presentes también durante los hechos. Tenemos la investigación, claro, la investigación de la policía en relación a la posibilidad de que hubiese más personas que no estuviesen detenidas, que hubieran participado en el desarrollo del hecho criminal, ¿vale? Desde lo que es la idea de el planteamiento, la planificación y la ejecución, ¿vale? E incluso después de la ejecución, porque hubo a unos señores albañiles que solamente iban de testigos, que evidentemente fueron los que, digamos, echaron la solería y los contrataron, y bueno, como testigos, eran testigos evidentemente de la acusación y del Ministerio Fiscal, que aquí también tengo que decir que agradecer la labor del Ministerio Fiscal, ¿vale? Enorme, ¿de acuerdo? Una labor enorme, evidentemente. Siempre quiero que se entienda que es una acusación pública, tiene su criterio, ellos desempeñan sus funciones conforme a la ley siempre y conforme a los criterios y a su sabiduría con las pruebas que tienen, ¿no? Las acusaciones particulares siempre, evidentemente, o pueden ir de la mano y algo a lo mejor pueden diferir de ellos, ¿no? Evidentemente, ¿no? Porque no todos tenemos la misma sabiduría o consideramos que la ley deba de aplicarse de una manera o si a lo mejor diferir en la práctica de las pruebas, ¿vale? Pero quitando esto último que acabo de comentar, mi más sincero agradecimiento, es una de las cosas que he aprendido. Aprendí muchísimo de la actividad que realizó y desempeñó la Fiscalía y sobre todo agradecer el trabajo realizado, que se dejó la piel, ¿vale? Se dejó la piel haciendo su trabajo conforme a la ley. Bien, dicho esto, para no irnos por ahí por otros caminos, otros derroteros, se va desarrollando paralelamente la investigación de la policía, la práctica de pruebas en el juzgado de
de instrucción y van apareciendo y aparecen y se detienen a otras personas, aparte de los primeros detenidos, ¿vale? Aparte de los primeros detenidos, se detienen a otras personas que se consideran que han participado de alguna manera u otra en la planificación o a lo mejor en la ejecución de los crímenes, ¿de acuerdo? Y así tenemos, en total nos encontramos con de detenidos o investigados, ya de investigados nos encontramos a los dos acusados, a los dos condenados actualmente que tenemos, a las esposas de ambos dos, y después tenemos a 3 personas más, ¿vale? Que hay indicios de participación en la planificación incluso de la ejecución, ¿no? Vamos, y el mismo Kino lo dijo en el juicio, que la Elisa estaba, que la Elisa estaba en el mismo juicio. Sí. Que la Elisa estaba y que la Elisa a punto de pistola a mi sobrina, metiendo a mi hermana y le metió hasta un rempón, que había un bordillo en la puerta, porque mi hermana entró y vio a Antonio ay, no quiero ni pensarlo. Y mi hermana dijo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Y esas son palabras de mi hermana. Palabras de ella. Y dice el Kino que ya se salieron ellos y dicen ellos que es mentira, porque mi hermana hacía dojo. Y yo te digo a ti que la mujer del pollino ni el pollino podía con mi hermana. La tuvieron catada, ¿te cuentas? La tuvieron catada. Los asesinos, eso. Fueron ellos también. Y luego al final, pues nada. Yo, la madre no lo sé ni me meto, porque la madre... Pero que la mujer de Pollino es la que maneja los hilos, no me cabe la más mínima duda. Pero la más mínima duda. Y basta ver al Pollino, Porque el Pollino es un hombre que no tiene ni inteligencia, ni sabiduría, ni conocimiento, ni tiene de nada. Y sin embargo ella es de armas tomar. O sea, yo estoy segura de que la madre estuvo, participó y se ha librado. Todo el plan gira en torno a la fiesta de cumpleaños de Pollino. Este invitó a Mehmet y a Sandra, la cual al final decidió, al parecer, declinar la invitación por el accidente que tuvo su hija. Esto hace pensar que, como dice su hermana y su madre... Yo sé que mi hermana sí entraba en el lote, como ellos suelen decir. Ella sí entraba porque mi hermana me lo dijo a mí. Vale, yo también voy a ir al cumpleaños. Pasa que a la chiquilla se le partió la mano. Pues yo que iba a saber que el cumpleaños era de ese, ni yo conocía al Pollino, ni nada. No. Sí. Hay que verlo nada más. Si lo llegamos aunque sea a sospechar. Nos encajamos allí, aunque te mate, tú te vas para allá. Nos encajamos allí porque a nosotros nos daba igual. Nos daba igual que nos tirotearan, que nos mataran, que nos descollaran. En esos momentos teníamos una rabia tan grande y un dolor tan grande que nos daba igual. Pero no lo sabíamos. A mi hija lo primero que le hacen es bajarla del coche y mi hija no quiere entrar en esa casa y la mujer del Pollino, Elisa Fernández Heredia, le da una pata en el pecho. Sabe que ella porque está al final. De algo nos ha servido también, aunque no a nosotros, en este caso al juez no le sirvió de nada porque no quiso recoger ninguna prueba, pero las pruebas están. La cuestión es que supuestamente utilizaron a Mehmet, ¿vale? Para secuestrar a Sandra y a su hija y retenerlas en contra de su voluntad, ¿de acuerdo? Vamos a ver, hay un testimonio, esto lo sabemos los profesionales que intervenimos, que estuvimos en el examen de la vivienda, ¿vale? Porque estuvimos en la vivienda, hicimos una inspección ocular dentro de la vivienda, bien, en la cual dentro de la vivienda estaba el jefe del grupo de homicidio, que además ahí también fue el Ministerio Fiscal, la ilustrísima señora magistrada, y fuimos los abogados de la acusación y de la defensa. Y no se grabó la imagen. Hubo un problema con la cámara y no se grabó la imagen. Se grabó el audio, ¿vale? No se grabó la imagen. Hubo problemas y esa inspección ocular no se pudo grabar. Y ahí
explicaron los que están hoy condenados, dieron una explicación de cómo entró Mehmet en la vivienda y después cómo entró Sandra y su hija. Y lo que hicieron unos y lo que hicieron otros. Y eso lo saben todos, porque todos estuvimos allí. Eso yo lo recuerdo perfectamente, al milímetro. La versión de los hechos que dieron, la versión de los hechos, ¿vale? Y lo que hicieron. Lo que hizo uno de ellos, con Mehmet, ¿vale? Y además lo explicó ofreciéndose el funcionario de policía para que le explicara físicamente qué había hecho con Mehmet, ¿vale? Lo que pasa que, claro, lo que dijo ese hombre no coincide con el resultado de la autopsia, ¿vale? Pero hay un oficio en las actuaciones, hay un oficio en la cual, pues, que se nos informa de que no, la grabación, pues, medio que se había llevado, la cámara, pues no se había podido grabar. Se había podido grabar el audio, pero no se había podido grabar la cámara, ¿vale? Y eso fue el testimonio de cómo sucedió, y lo explicó uno de ellos, y el otro lo confirmó. El otro acusado en ese momento, investigado, perdón, lo confirmó. Cómo era, cómo entraron, de qué manera entraron, y la patada en la espalda que le pegaron a Sandra para que entrara. Porque Sandra tenía una herida de una patada en la espalda. Y así no se entra voluntariamente en una casa, ¿no? Vamos, yo sepa. Tú vas invitado a una fiesta o a una casa y a ti no te pegan una patada por la espalda para que tú entres en la casa, ¿no? Creo. Entonces, estos condenados ahora, que fueron detenidos posteriormente durante la investigación, desarrollo de la instrucción y de la investigación por parte de la policía, estos dos, bueno, pues uno de ellos cambiaba el testimonio, vio el testimonio, cambiaba también el testimonio. Por eso te digo que un caso complejo, no, complejísimo, pero complejísimo. Sí, y esa se la metió Lisa, que también lo dijeron ellos, las cosas como son. Declararon los sicarios en una de las primeras declaraciones, que ven como para meterla en la casa le meten una patada en la espalda, y da la coincidencia, vamos, de que mi niña tenía una fuerte hematoma en el pecho. Mi niña. La que está en la calle. Y está suelta. Ese es el TJ, ¿eh? El TJ. De Granada. Y la madre del pollino, porque era inocente y estaba allí en la puerta, que los de la hormigonera dice que estaba allí sentada en la puerta. Le ofreció café, los cuerpos, estaban tapando los cuerpos, y la madre del pollino, le estaba ofreciendo café de la hormiguera. Fíjate las tripas que tienen que tener. Y con la música. Y con la música todo, porque estaban celebrando otro cumpleaños. Que habían robado $500,000 de euros. Que fue un robo. La niña no pinta absolutamente nada, pero creo que puedo tener la explicación. Que no la tiene. Bueno, sí tiene una explicación, lo que no tiene una justificación. Pero en este caso, lo que ha pasado, seguramente al 90%, es que fueron en busca de él, por a lo que él se dedicaba, fueron en busca de él para quitarle, bien fuera droga, bien fuera dinero o lo que fuera, viendo que él no iba a soltar absolutamente nada. ¿Qué es lo que pensaron? Pues vamos por su mujer. Porque está claro que si él tiene, por ejemplo, dinero escondido, la mujer tiene que saber dónde está. Entonces, tú no lo cuentas, le vamos a hacer daño a tu mujer. Para que así, en este caso, tú puedas hablar. Viendo que la mujer, haciéndole daño a la mujer, él tampoco habla, pues vamos a hacerle daño a la niña para que hable la mujer. Pero bueno, aquí hay una cosa muy clara, y es que si te secuestran porque te quieren coger un dinero o lo que fuere, después no te pueden dejar, porque si le robas, esa persona no se va a olvidar. Entonces, pues, no lo sé, es que no... Es sacar conclusiones sobre presunciones que realmente ni han quedado acreditadas en el procedimiento, y cada uno puede tener su propia idea. Yo sí que pienso que el problema era ese, que era un problema de dinero, de robo o de una deuda, no lo sé.
pero yo creo que el dinero está por medio. Pues muy cruel, un asesinato vil, cruel. Fíjate, estas personas atadas, ¿vale? Indefensas. Yo no te puedo decir quién falleció primero, ¿vale? Pero imagínate esa niña si está viendo que están disparando y pegándole 5 tiros a la madre y matando a la madre. O esa madre viendo cómo le pegan, matan a su hija y la tiran al foso y después la matan a ella. Es que con ese pensamiento... 5 tiros le dieron. ¿Por qué? Porque no podían con ella. Sí. Yo nada más te digo a ti que cuando a ti te toca uno de tus hijos, tú te conviertes, vamos, en el mismo diablo te conviertes tú. Y eso, estaba ahí el Kino y el otro, con mi hermana. Son todos culpables, todos. El agujero ya estaba hecho, porque una de las declaraciones de uno de los secuestradores que pide entrar al servicio, dice que cuando él entra al servicio ve que hay un agujero en el cuarto de baño. Le pregunta, en este caso, al padre del pollino, y el padre del pollino le dice, sí, es que estamos haciendo obras. Que por eso se encuentra la botella de agua de uno de los secuestradores allí, porque la deja allí. Que en esa botella de agua es la que utilizan para meter los casquillos de las balas, y esa botella la arrojan también al agujero. Sí. Bueno, y el día antes de que fueran, ellos ya habían ido a hablar con los del Hormigón. Ya habían ido a pedir presupuesto, habían pedido... Y habían ido... No sé, que es que ya estaba todo más que pensado. Esto no fue accidental, esto ya era... El día antes de los asesinatos, ellos habían ido ya a preguntar precios de Hormigón. Y al día siguiente fueron a pagar y a encargarlo. Fueron a las 3, a las 4 y pico estaban echando el hormigón en la casa. Pero la tarde anterior habían estado allí. Efectivamente, lo del camión, ¿vale? Eso es una prueba fundamental. Eso fue una prueba y es una prueba fundamental. El camión es una empresa de hormigón a la cual hubo pruebas suficientes y se acreditó con el testimonio de los trabajadores de la hormigonera y con la documentación, incluso, de que se adquirió un hormigón, se les contrató, se les pidió que fuera a esa vivienda y que echasen el hormigón y que era para tapar un agujero grande, de grandes dimensiones, para echar el suelo y tal, ¿no? Y efectivamente los trabajadores de la hormigonera no pudieron acceder al interior de la vivienda. Porque no se les permitió. Ricardo, el hijo, le dijo que no, que eso lo hacía él, que él sabía. Y era el que les ayudó a introducir la manguera de descarga del hormigón desde el camión hasta el interior de la vivienda, ¿no? ¿Vale? La policía eso lo averiguó todo muy bien, ¿no? Y quedó súper demostrado y con los testimonios que además fueron testigos protegidos, ¿vale? Eran testigos protegidos los trabajadores, porque imagínate la repercusión que evidentemente, bueno, pues que tenía el caso y... Pero que después de tapar el agujero, cuando se fue ya el camión del hormigón, que ya había echado el hormigón con el hormigón fresco, celebraron el cumpleaños de él, ¿eh? Yo creo que es más terrorífico que eso. Terminaron de echar el hormigón, la barbacoa y los altavoces y la música y todo, y celebraron el cumpleaños del pollino. Los niños del pollino estaban allí. El niño tendría ahí unos 10 años, 11 años. Y la niña La niña tendrá 18, 19 años ahora. La niña ya grandecita. Y la Leica ha pasado 5 años.
Bueno, los niños allí, ¿cómo te lo Ay, entrando y saliendo de la casa. Y no lo han quitado ni los niños. Solo dijeron lo de la hormigonera. Entrando y saliendo los niños. El chaval se dio hasta de baja, porque decía que no podía aguantar eso, lo que había pasado. Es conocedora de todo lo que está sucediendo en la casa de su hijo. Porque ella es la que lo cubre. Porque ella está allí cuando se están cometiendo los crímenes. Es que hay ADN en una camiseta de mi hija que se encuentra en la fosa. Y tú me dices que tú no has estado y hay ADN con tu sangre en una camiseta de mi hija en la fosa. ¿Cómo ha llegado el ADN tuyo ahí? Hay trabajadores, gente que contrata para que limpien la casa y para que tiren todos los muebles. ¿Quién la contrata a esa gente? Entonces tú no me puedes decir que tú eres inocente. Todo, sofá, mueble, todo. La casa la dejan vacía. Cargan de tirar todos los muebles, son los mismos albañiles que ponen las losas. Mira, dicen que falta 2 Machu Picchu, ¿vale? Eso lo dijo el tapita, ¿vale? Venga. No, y el de la hormigonera. Y el de la hormiguera, no sé, no más. Hormigonera, eso no sé decirlo. Vale. El grupo de homicidio no fue ni a mirar las cámaras a ver cuál era esos 2 Machu Picchu. No, sí, estaban estropeadas. No llegaron. Estaban estropeadas, fíjate casualidad. Pero no llevaron fotografía o lo citaron para lo de la Faltan 2 más. Para ver si reconocían a esos 2 que estaban en el coche el mismo día que fueron a llevar dinero. Había 2 en el coche. Dice que uno no. Uno era así, con pinta de gitanillo, que podía ser moro, podía ser... Pero que no eran de aquí, decía. Pero que era de fuera. Y uno rubio, ¿no? Y uno rubio que grande. Parecía extranjero, delgado. Dice, era extranjero. Y estaban montados en el coche con el pollino y el padre cuando fueron a pagar. Y el niño del pollino. El niño también iba, ¿eh? Siempre iba presente. Y la policía no investigó quién eran esa gente. No hicieron, no careo, porque careo no pueden hacer, ¿no? Sino hay fotografía, ¿no? A ver si tenían antecedentes penales esa gente. No, eso no lo averiguaron tampoco. ¿Y qué dijo el tapita? Supuestamente, y el tapita también dijo en una de las declaraciones que él salió y se quedaron también 2 Machu Picchu, me estoy equivocando. Estos dos, nadie. Y que el de la cementera también dijo, había 2 Machu Picchu. Es que no averiguan ni quién son esos Machu Picchu. Se le han saltado toda la torre. Todo, es que han pasado de todo. Bueno, sudamericanos no se sabe. Uno de las personas que declararon que se habían ocupado del tema del hormigón dijo que habían ido el pollino y su padre con 2 personas de tez morena en el coche ya para pagar el hormigón y contratar ya el cubrimiento, digamos, del agujero, pero no se sabe si eran sudamericanos, si eran moros, si eran turcos. La identidad no se sabe porque tampoco, y yo lo siento tenerlo que decir porque siento mucho respeto por los cuerpos policiales, pero tampoco creo que hicieran una investigación muy a fondo en este asunto. O sea, ellos ya tenían al pollino, tenían a su padre, tenían los cadáveres y dijeron, pues aquí paz y después gloria, y se acabó el tema. Y no se investigó, que yo entiendo que se tenía que haber investigado mucho más, porque yo estoy segura de que hubo más personas que participaron en el asesinato. Los trabajadores de la hormigonera, ellos reconocieron a personas de la familia que había allí. Lo que pasa que luego en el juicio uno de ellos no mantuvo la identificación plena que hizo en instrucción, no la mantuvo en la vista oral, ¿vale? Y de que, pues allí estaban con la música alta, pues estaban bebiendo y tal, ¿no? Que incluso, pues, que la esposa de Ricardo, el padre, ¿vale? Le ofreció café, en fin, que si querían tomar algún tipo de café, ¿no? Que estaban allí, estaban además con la música alta, en fin, estaban allí con la mesa, sillas allí puestas en la puerta, ¿no? El día de ese día.
en el que estaban realizando el trabajo de descarga del hormigón. ¿Vale? Claro, o sea, lo que toda la familia estaba allí encubriendo descaradamente el tema. Porque pues, entonces ahí sigue celebrando como una fiesta para cuando llegó el hormigón para disimular o para hacer ruido o para lo que fuere, pero estaban todos y el niño y la niña entraban y salían de la casa, que es que me parece, ¿verdad? O sea, yo es que hay veces que lo pienso y digo, es que no me lo puedo creer, porque lo que tengo clarísimo es que todo el mundo lo sabía, todo el mundo que estaba allí sabía lo que había dentro. Hay un testigo en concreto, bueno, que el testimonio no es el testimonio que presta en el juzgado. ¿Vale? Volvemos al barrio donde se encuentran los cadáveres. Allí impera la ley del silencio. Allí no hay nadie que diga nada. ¿Vale? Nadie. ¿Sí? ¿Cuántos tiros hubo? 7, 8, 9, 10, 11. Nadie escuchó nada. Nadie vio nada. ¿Vale? En fin, eso es lo que... Vamos a ver, los vecinos sí dijeron, algunos vecinos, lo poco que dijeron los vecinos era que habían oído mucho jolgorio con la música muy alta. Pero tampoco especificaron la hora ni nada por el estilo. Vamos a ver, allí la ley del silencio marca, pero ¿y de qué manera? Porque son casas que están pegadas las unas a las otras, allí se soltaron 5 tiros. Yo no me puedo creer que la persona que está viviendo al lado no pueda escuchar esos 5 tiros. Hubo un testigo que se le ocurrió decir que él había oído como petardos y ni siquiera el juez no nos admitió su declaración, por ejemplo. Que fue un testigo que citó. Pero tenemos la situación del teléfono de Mehmet a la 1:05 se sitúa en su domicilio. Y hay una llamada a Sandra a la 1:30. A partir de entonces esos teléfonos se desconectan. Ya no se sabe más de los teléfonos. A las 4 menos 20, creo que es exactamente, el Pollino, su padre y esas 2 personas morenas de las que hablábamos, que no sabíamos si eran sudamericanas, eran marroquíes, pudieran ser turcas o pudieran ser búlgaras, ¿de acuerdo? Van a apagar el hormigón para llevarlo para allá. Y creo recordar que era como a las 4:30 que el hormigón ya llega al domicilio. No, ellos fallecen el mismo día que desaparecen, fallecen. No hubo secuestro. Pero bueno, ellos, su historia, yo, mi lucha, la verdad, a mí me da mucha pena de ese hombre y todo, pero mi dolor lo digo claramente. Mi dolor es mi hija y mi nieta. ¿Me entiendes? Y digo una cosa públicamente, que si tenían algo con ese hombre, o le queríais robar, o queríais hacerle lo que fuera, porque me he liado tanto. no estoy de acuerdo, pero bueno, usted allá con él. ¿Para qué tenéis que meter a mi hija y mi nieta? ¿Por qué? Es lo que yo me pregunto. ¿Qué pintaba mi hija y mi nieta ahí? ¿Por qué han tenido tan malas ideas como han tenido todos? Porque han sido demonios. Es que son demonios, no son personas. Esos asesinos son demonios. Y los jueces que la han apoyado, eso no tienen sentimiento, eso no tienen sangre, eso no tienen nada. Eso no tienen nada. Eso van a terminar muy malamente, porque mi Dios es muy grande. Mi Dios es muy grande y todo se paga aquí, no se va a pagar aquí. Infierno no hay, el infierno es la tierra. Y lo van a pagar muy caro, muy caro, muy caro, muy caro. Que se rían. Que se rían. Nosotros todavía seguimos echando lágrimas. Pero bueno, da igual. Adelante vamos. La mala suerte que se le partió su bracito. Pero que ya podían, que era una niña con 6 años, haberme la dejado en cualquier sitio, ¿no? Porque eran tan malignos. Fue la ¿cómo se llama esa? Fue la Lisa. La Lisa esa. Esta tiene que morir rabiando. El padre del Pollino. Dice que Dios me vas a buscar una ruina con la niña, coño. La prisión permanente por mi Lucy, ¿no? Eso lo dicen hasta los sicarios, que el padre del Pollino dijo, nos va a buscar una ruina. Por eso sabe que es la Elisa. La de la niña es la Elisa. Sí, porque... Y el TCJ la deja libre.
Libré porque no No hay prueba. hay pruebas ¿Que no suficientes. hay prueba? Que lo diga unos sicarios. Y ahora las pruebas de ellos sí valen para que ellos salgan. Pero para meter a la Elisa no. No. Pero usted a qué estáis jugando. ¿Por qué? Porque somos pobres, porque no tenemos dinero, ¿por qué? Y ellos sí, ¿no? Porque son traficantes, porque otra cosa no te puedo decir. Pero rota, completamente rota. O sea, toda la familia está destrozada. Se quedaron... Porque fue muy inesperado. O sea, a mí la hija de Mehmet siempre me decía, si mi padre, porque tenía un problema o había hecho algo malo, pues que le metan en la cárcel, pero ¿por qué lo tienen que matar? O sea, no terminaba de entender muy bien el por qué habían matado y quién había matado a su padre. O sea, no podía... Muy mal, estuvo muy mal, Sergi, muy mal. Pero bueno. Yo siempre he pensado que no existía gente mala, pero ¿quién me va a decir ahora lo contrario?